mm, pensadores, pero no porque realmente es por su trabajo académico, sino básicamente porque es lo que más se ha aplicado. En las ideas de Marx son las que más se han aplicado en la historia de todos, comparadas con los demás pensamientos que han sido usados por el enemigo para oponerse a los siete principios, a la forma que hizo Dios, a la metodología que hizo Dios para dar libertad a las naciones. ¿Bien? Es decir, las naciones han perdido más libertad de entre todos los pensamientos siguiendo el pensamiento marxista. Bien, entonces, por eso dice, pocos escritores en toda la historia llegan a ser un rival para él, gran influencia en los asuntos del mundo, no escribió tanto, ¿sí? Realmente sus escritos fueron más que de producción propia, conclusiones de su pensamiento sin un proceso investigativo y más, digamos, de un pensamiento, de compartir el pensamiento con eh, sus amigos, principalmente, por ejemplo, con Federico Engels. Bien, bien. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, Marx habla acerca de la propiedad. Bien, y habla acerca de la propiedad. ¿Por qué? Porque la forma de adquirir propiedad dentro de los principios cristianos y de la ley natural, pues es el trabajo. Pero Marx no le gustaba trabajar, no trabajaba, era vago. Entonces lo que él hizo fue eh, unirse, tener relaciones con ricos para ser sostenido por ellos. Bien. Eh, pues eso era lo que hacía, no, era un vividor más que todo. También, digamos, estaba en el homosexualismo con ellos y, sí, y entonces, pues básicamente era una idea de mutua aprovechamiento, siendo que pues, sus proveedores o aquellos que le daban el dinero, pues eran mucho mayores que él, ¿no? Marx cree en Dios de una forma digamos, lejana por sus padres, con un pasado, eh, y sus familiares ascendentes con un pasado judío, pero luego de que va a la universidad y cae en el homosexualismo, eh, deja la universidad y pues entonces es sostenido por sus amantes. Mm, No le... Marx entonces cambia totalmente y se opone a la idea de Dios. Dios no existe y hace un pacto con el enemigo, con Satanás. Hay un muy buen libro que analiza la correspondencia de Marx y sus trabajos poéticos y ensayos o pensamientos, ¿sí? Desde su juventud y luego cómo es comparado con una vez está en la universidad y la deja, ¿no? Ese libro se llama El Marx desconocido, el Marx desconocido de Richard Wurmbrand. Básicamente es la evidencia de Marx escribiéndole a Dios, la idea de Dios, y luego cómo Marx es, digamos, está en contra de Dios por el mal testimonio de los judíos, ¿bien? O sea, de los jerarcas de la iglesia judía, de la religión judía, y entonces se opone a Dios haciendo un pacto con Satanás, entra en el homosexualismo, deja de trabajar, y también en el, no digamos homosexualismo, bisexualismo, porque también está con una mujer y tiene varios hijos, pero no trabaja, su mujer pues trabaja y pues apenas para subsistir, porque lo que le daban a Marx no lo daba a la familia, sino básicamente era
vago y pues usaba ese dinero pues para el alcohol y para digamos, su vida. Bien. Eh, Básicamente, creo, para que tengamos un entendimiento, es como lo que Petro está haciendo ahora, ¿sí? Exactamente igual, o sea, vagancia, alcohol. eh, no hay evidencia que Marx haya sido adicto. Sí fumaba tabaco, pero digamos más socialmente, y pues más allá de tabaco no, pero sí alcohol, ¿sí? Alcohol. Y entonces Marx hace un pacto con Satanás y cree que él puede, a través de su pensamiento, destruir a Dios, porque cree que pues Dios no existe, porque él se fija en Dios respecto al hombre, y pues no a Dios mismo. Entonces él empieza a trabajar acerca de que la idea de Dios en la gente, que es falsa, hace que opriman a los demás. Y entonces empieza a pensar acerca de la opresión, eh, y entonces hace su libro más famoso, que es El Capital, prediciendo que el capitalismo va a colapsar en los países industrializados, que son los que creen en Dios, ¿sí? Y que el comunismo va a tomar su lugar. Él plantea una idea utópica que suena muy bien, y es el comunismo. El comunismo suena muy bien. Sí, básicamente que es que el Estado va a tomar la propiedad de la gente y luego la va a repartir en partes iguales entre todas las personas. ¿Bien? Y que todos vamos a trabajar en cooperativas para el Estado, ¿sí? Y en diferentes acciones, y todos esos bienes el Estado los va a vender y va a repartir y le va a dar a la gente cada cosa que necesita. Bien, suena muy bien, pero es imposible. ¿Por qué? Porque primero hay que trabajar, ¿sí? Y el trabajo, ¿sí? Implica energía, pero implica diferencia, ¿sí? Es decir, depende del trabajo, pues vas a invertir más o menos energía. Entonces, aquellos trabajos que requieran más energía, ¿sí? Contra aquellos trabajos que requieran menos energía, pero vas a recibir lo mismo, entonces no es justo. ¿Bien? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, el trabajo no implica igualdad, implica es equidad. Entonces, por eso es que no va a funcionar desde la visión del trabajo el comunismo, y también, ¿sí? Porque no es lo mismo, bueno, entonces todos estamos trabajando, todos estamos trabajando para este gobierno que nos va a repartir toda esta provisión en partes iguales, pero ¿qué va a pasar? Al que le toca la agricultura va a recibir lo mismo, ¿sí? O que el que le toca la vigilancia, y además el que le toca la medicina tiene que estudiar mucho más y esforzarse para trabajar en, en medicina, y va a recibir lo mismo que, ¿sí? Alguno que no quiso estudiar. Entonces, no es justo porque implica un esfuerzo, ¿sí? Que no es recompensado. El trabajo lo que presenta es la equidad, no la igualdad. Por el lado del gobierno, entonces dice, el gobierno va a tomar toda la propiedad de la gente y la va a repartir. Bien, pero va en contra de la ley natural del diseño de Dios que hizo para el ser humano, y es, eh, el adquirir propiedad. No robarás, es ley natural, o sea, la propiedad se adquiere por el trabajo, y eh, fuiste diseñado para tener propiedad privada, y esta propiedad privada, entonces, es el resultado de tu trabajo. Entonces, que cuando el gobierno toma la propiedad privada de la gente y la va a repartir entre la gente en partes iguales, lo que sucede es que los gobernantes que han concentrado toda la propiedad de la gente no la reparten y no entregan su propiedad, sino que se la roban. ¿Por qué? Porque usan el poder del Estado para eso, porque va en contra de, ¿sí? Entonces recordemos la frase famosa que le hicieron al Che Guevara, ¿sí? Y es, ¿quieres enseñarle propiedad privada a los socialistas, a los comunistas? Básicamente diles que te den
Rolex. El Che Guevara tenía un Rolex. ¿Mm? Entonces, bueno, entonces de usted el Rolex para la gente. Ah, no, no, es que ese sí es mi reloj. ¿Sí? Eso. O sea, la propiedad privada de los otros, pero no la mía. Los comunistas nunca van a entregar la propiedad. ¿Por qué? Porque es inherente la propiedad al ser humano. ¿Bien? Entonces, el comunismo es una utopía, nunca va a suceder. Lo que pasa es que para que haya comunismo, primero tiene que haber socialismo para que la sociedad, ¿sí? Gobierne, pero realmente que sea el Estado el que gobierne representando a la sociedad, pero ni siquiera el Estado tampoco, sino los gobernantes comunistas, entonces hacen socialismo. ¿Para qué? Para poder empezar a quitar la propiedad de la gente. Pero cuando quitan la propiedad de la gente, entonces esa propiedad, ¿sí? Ellos la tienen para ellos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es totalmente en contra de la ley natural. ¿Bien? ¿Qué sucede? Quitamos la propiedad de la gente. Bueno, entonces yo en tal estado, en tal departamento de la nación, quité estas propiedades, estas casas. Pero esas casas no son iguales a las propiedades que se quitaron en la capital. ¿Mm? Entonces yo voy a administrar estas y usted administra las otras, ¿sí? Eh, y vamos a repartir entonces quién vive en esa casucha y quién vive en la mansión. ¿Mm? Y entonces de los mismos, ¿sí? De los mismos comunistas, pues empiezan a pelear entre ellos y también tendrían que ser todas las casas iguales y entonces toca tumbar todas las casas, ¿sí? Y construir todas las casas iguales, ¿sí? Pero asimismo, pues los que tienen el poder van a tener, así sea algo igual, un poquito mejor. Y entonces va a haber diferencias. Es imposible. Lo que tiene que haber es equidad respecto al trabajo y no igualdad. Un ejemplo de esto lo vemos muy fácil en Bogotá. ¿Mm? Entonces, ¿quieres saber lo que es comunismo y capitalismo? ¿Sí? Parece en la avenida Ciudad de Quito, carrera 30 con calle 20. Ahí, al lado occidental de esa dirección, va a ver lo que es el comunismo en una construcción que hay allí, y al lado oriental del este va a ver lo que es el capitalismo. Básicamente está el centro comercial, Mall Plaza, creo que es que se llama, y al lado occidental están las viviendas que hizo Petro sobre el parqueadero del Transmilenio. Bien, bien. Entonces, eso es, ahí vemos esas dos ideas claras, eh, que ambas no son principios bíblicos. Lo que sí es principio bíblico es la libertad económica. Entonces él dice, va a acabar el capitalismo porque el comunismo va a tomar su lugar, ¿sí? Y que los trabajadores van a hacer una revolución en contra de los dueños de las fábricas, ¿sí? Van a tomar las fábricas y ellos entonces van a repartir los recursos económicos entre iguales. ¿Qué sucede cuando el Estado toma una fábrica o una industria? No es lo que el diseño de Dios para el gobierno civil. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a tomar esta industria para todos nosotros. ¿Mm? Bien, pero me toca a mí trabajar para poder dar a los otros y los otros no están trabajando. ¿Sí? Entonces, la gente dice, ¿pero por qué? O también los gobernantes más altos, ¿sí? Toman el beneficio de esa industria por encima o en mayor cantidad que los mismos trabajadores o que los que no están trabajando allí. Y entonces los trabajadores dicen, pero yo ¿por qué? Entonces los de acá arriba toman más y yo que estoy trabajando tomo menos, entonces yo también tomo más. Entonces todos roban. ¿Mm? Y los que no están allí trabajando, están esperando que les den y pues realmente nunca les van a dar una división entre lo real de lo que se recibe en el gobierno y lo que reparte, sino básicamente va a tender a dar algo muy poco y la gente se va a conformar mientras que los gobernantes van a tomar más. Básicamente, si antes había corrupción por el capitalismo, por ejemplo, lo que sucedió acá en Venezuela, que robaba Venezuela antes del socialismo comunista, era el país más corrupto de Latinoamérica con un 20% de corrupción.
Y ahora, pues, después con el socialismo, pues, es el 85%. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora todos roban. Antes robaban menos personas, y ahora todos roban. ¿Por qué? Porque si los gobernantes roban y se supone que debemos de repartir todo entre iguales, entonces yo, ¿por qué no voy a robar? Entonces cada uno roba en su escala. ¿Bien? Y entonces eso es lo que hace peor las cosas. Bien. Entonces, veamos acá qué pasó con el pensamiento de Marx. El pensamiento de Marx eh, sucede que fue el que primero empieza a aplicarse. Veamos la vida de Marx, 1818-1883. Bien. Entonces, ¿qué pasó en 1859? La evolución, ¿cierto? Dios no existe. El pensamiento de Darwin, entonces, es, es recibido por la gente, pero como la economía es la idea de la propiedad y se ve más en la economía, entonces en la economía es donde se empieza a aplicar ese principio con las teorías de Marx. Entonces Marx básicamente propuso, basado en la evolución, unas teorías económicas, ¿sí? Donde no hay Dios, ¿m? Y se tomó y se aplicó muy rápido, ¿sí? Sus ideas, pero sus ideas realmente no son aplicativas en la vida real porque son utópicas. Es básicamente utopía, es que suena muy bien, pero que no es posible. Bien, entonces empezó a moldear las políticas de los gobiernos socialistas y comunistas y, eh, y a través de la economía entonces empezó a influenciar en todas las áreas. Bien. Em, ya que no hay Dios, entonces debemos los seres humanos vivir en paz total, ¿sí? Y entonces esta es la idea que se toma, y entonces la única forma de que el ser humano viva en paz total es que repartamos todos en partes iguales y seamos iguales, cosa que no va a funcionar, ¿sí? Primero, ¿por qué? Porque no vamos a vivir en paz, ¿sí? El problema está en el corazón del hombre, ¿sí? No está en lo externo, sino en lo interno. La gente peca, entonces no va a haber paz. Ahora, ¿sí? Que debamos procurar la paz es una cosa diferente, ¿sí? A que vayamos a vivir en paz. Eso es. Entonces, esto se tomó, se aplicó, se aceptó, y básicamente fue como la puesta en práctica de las ideas evolucionistas para una nación a través de la economía. Bien. Y empezó pues a influenciar pues muchas otras partes, bien, especialmente la economía, la política. Bien. Como en todo lugar hay gente libre y la gente es libre para creer que no hay Dios, sobre todo tiene un problema moral, entonces pues es mejor que no haya Dios, ¿sí? O pues, hay un mal testimonio de la gente que cree en Dios o dice creer en Dios, entonces pues la gente dice no, no hay Dios. Entonces, como no hay Dios, adoptan inmediatamente la idea de Marx, ¿sí? Porque era una idea más práctica. La idea de la evolución era de la naturaleza, ¿sí? Pero la idea de Marx era del ser humano, ¿sí? Del ser humano en su vida. Entonces las ideas de Marx fueron muy bienvenidas en muchos lugares, ¿bien? De aquellos que pensaban que Dios no existía. Bien, entonces veamos la perspectiva del hombre y de Dios en Marx. Bien, dice, el hombre fue hecho para la riqueza. La propiedad más grande es material y temporal. Entonces Marx decía, todo, sí, el hombre tiene que ser rico, pero no somos ricos porque los dueños de las empresas nos oprimen. Puede ser que sí hubiese opresión. Acababa de empezar la revolución industrial, ¿sí? Y claro que sí, eso va a pasar y siempre va a haber, ¿sí? Pero ¿por qué entonces hoy no nos rasgamos los mismos socialistas comunistas las vestiduras por la opresión que hay económica que hay en China, ¿sí? Un país de 1.400 millones de personas con un 26% de desempleo. ¿Sí? Entonces 400 millones de personas, eh, 350 millones de personas están desempleadas.
y los que están, muchos de los que están trabajando, empleados trabajan por la comida y viven debajo de la mesa donde están tejiendo los productos. ¿Bien? Entonces, sí, es una cuestión, es lo mismo, ahí hay opresión también. Entonces la opresión es dada no por el sistema económico, sino por el corazón del hombre. ¿Mm? Porque podemos tener en cualquier sistema económico, ¿sí?, opresión. ¿Sí? Entonces, recordemos que podemos fijarnos en el hombre, ¿sí? Pero el hombre, ¿sí?, tiene pecado en su corazón. Los paganos están bajo la ley del pecado y de la muerte. Los cristianos que ya nos hemos liberado de esa ley, pero aún tenemos carne en nuestros cuerpos y aún podemos pecar. Entonces el problema está en el hombre. ¿M? Eh, y en lo interno del hombre. Allí es donde tenemos que apelar y la única forma de cambiar eso es enseñando la verdad a ellos. Bien, entonces claro que puede haber opresión, ¿sí? Pero lo que vemos es que hay que tratar en lo interno. La cristiandad no se trata de los cristianos, ¿sí? Porque si trata de los cristianos, pues Dios no existe. ¿Mm? Porque pues hay mal testimonio, cualquiera puede pecar, sí, sino que la cristiandad se trata de Cristo. Bien, bien. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del hombre en Dios? ¿Sí? El hombre fue hecho para amar, su mayor propiedad es interna, es espiritual, bien, es propiedad de Dios. Bien. Eh, entonces dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, es interna la propiedad, mientras que Marx habla acerca de la propiedad que solo es externa. Y el fin es la riqueza, porque ese era su fin, ser rico. ¿Sí? Entonces, todos los socialistas comunistas, ¿sí?, eh, reciben la idea de Marx como la idea de la igualdad. Bien, pero Marx, sí, realmente, y lo vemos en sus escritos, la idea fue la igualdad para la gente y la riqueza para mí. ¿Sí? Esa fue la idea de él. Él lo que hablaba básicamente era de una forma de hacerse rico, ¿m? Eh, pensando en el aspecto de la propiedad económica. Bien, entonces la propiedad más sagrada es la conciencia. Para poder lograr libertad en una nación es necesario que la conciencia sea la propiedad más sagrada. Bien, ¿por qué? Porque la conciencia implica el bien y mal a partir de la ley natural en todos los seres humanos que viven en esa nación y el bien y mal a partir del pensamiento religioso de cada persona. Bien, siempre y cuando ese pensamiento religioso no ataque, ¿sí?, la ley natural común. Bien, entonces tiene que haber religión, ¿sí?, para que pueda haber propiedad. Pero, ¿qué hace Marx? La religión es el opio del pueblo. ¿Mm? Entonces, no puede haber religión para que no haya propiedad, ¿sí? Porque entonces la gente le va a entregar sus propiedades a el gobierno, ¿sí?, al gobierno civil. Pero si la gente tiene en sí una propiedad, que es la conciencia, ¿sí?, pero esa propiedad no se le puede entregar a nadie, ¿sí?, entonces, pues no va a funcionar la idea de que suene bonito el comunismo. Bien, entonces pues tiene que no haber Dios y no haber conciencia. ¿Sí? Y por eso pues se ataca la religión. Básicamente el marxismo es un ataque a la idea de Dios, ¿sí?, haciendo un pacto con Satanás para ser ricos. ¿Bien? Marx no lo logró, aunque sí tuvo dinero, ¿sí? Su misma vagancia no lo dejó. Es rico porque es que también para que sea rico hay que trabajar. Al menos hay que trabajar en no malgastar el dinero. Y pues básicamente como su fuente de dinero era lo sexual, eh, entonces en ese caso pues eso empieza a involucrar sentimientos y cuando hay sentimientos entonces empieza a haber propiedad otra vez. Entonces, digamos, sus pensamientos y su vida, pues no fue nada de ejemplo, pero esto se tomó en muchas naciones y por eso se extendió de una manera tan grande, ¿sí?, hecho. Bien. Entonces veamos la propiedad. La conciencia es la propiedad más sagrada de
todas. ¿Bien? El hombre fue creado para amar. Bien, y el hombre para amar y para la propiedad, ¿sí? Tanto por la propiedad interna como la propiedad externa. Bien. Marx entonces habla acerca de lo material, ¿sí? Y entonces él propone el materialismo, ¿sí? Todo se ve, todo pensamiento se debe dar a partir de lo material, nada espiritual porque no existe Dios, pero sobre todo no tanto desde la idea teológica religiosa, sino desde la idea de la propiedad. Bien, eso es lo que él propone. Bien, entonces, veamos aquí la siguiente. Conciencia, ¿qué es conciencia? Es el principio entre nosotros, los cuales decide el bien y mal de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Bien. Si no hay conciencia, no puede haber bien y mal. Entonces, Marx es una contradicción de la contradicción. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, repartamos todo en partes iguales y entonces está lo bueno. Pero si no hay conciencia, ¿cómo va a ser bueno? ¿Cómo puedes determinar que algo es bueno si, si no lo hay? Marx se ha elevado al nivel de los filósofos, pero Marx no fue un filósofo. Básicamente fue un escritor, ¿sí? Que pensó acerca de esto, pero no fue un filósofo, ¿sí? Entonces, pues, no sabía acerca de las contradicciones, sino básicamente son sus opiniones, ¿sí? Que estaban equivocadas, ¿no? Entonces, fue un escritor más de algunas de sus ideas. Bien, entonces, Dios ha dotado al hombre del razonamiento y puede razonar la verdad ¿sí? Y meterla en su conciencia. Bien, la conciencia es la función de la razón. Una vez razonamos la evidencia de la verdad, la ponemos en nuestra conciencia. Bien, bien, entonces conciencia es verdad más entendimiento. Esa es la idea. Algo bien importante acá de ver es que eh, a través de la propiedad material externa, que es el resultado del trabajo, entonces podemos influir en las propiedades internas de la persona. Ejemplo, Dios le dijo a Jacob cuál era la tierra prometida y que tenía que estar allí. Bien, pero a través de una propiedad externa, que fue la comida, Jacob cambió su propiedad interna, ¿sí? Que era lo que Dios le había dicho. Bien, José le dio comida gratis sin trabajar, a Jacob le gustó el socialismo egipcio, pero el principio es el que no trabaje, que no coma. Entonces Jacob no volvió a Beersheba y no creyó en la promesa de Dios. ¿Bien? Entonces es fácil a través de lo material, ¿sí? Empezar a influir en lo interno de las personas. ¿Sí? Eh, Se esperaría que nosotros los cristianos, ¿sí? Pues no podamos caer en cambiar nuestras convicciones internas a partir de lo material. Se espera que cuando vayan a sobornar, no, esta persona es cristiana, con él no podemos hacerlo, lo que se esperaría. Pero, pues a veces pasa. Eh, y, y digamos, pues hemos visto cómo pastores cristianos en el gobierno civil, pues han sucumbido. Lo mismo que ha sucedido con el partido a partir de la corrupción que ha habido, el partido cristiano. Bien, entonces Dios prueba lo que crees con el oro, ¿sí? Con el poder, bien, con el nombre, bien, con el ego. Y debemos cuidarlos de ello, bien, tratar de andar en humildad. Obviamente todos vamos a ser probados y a veces vamos a sucumbir y vamos a caer, pero pues en Cristo hay redención, ¿no? Sí, y hay libertad. Y veo a dar frutos dignos del arrepentimiento. Pero, ¿sí? Eh, es a través de las propiedades externas que podemos probar las propiedades internas. ¿Bien? Entonces, es bien importante entender acá el concepto de propiedad
más que de un sistema económico capitalista comunista, que sí es verdad, como Marx lo toca, lo profundo que hay allí es ir en contra de la propiedad interna, ¿sí? eh, porque lo que creía Marx era en lo material solamente. ¿Por qué? Porque él quería ser rico, nació pobre, nació pobre después de ir a la universidad, él echa la culpa de la pobreza a causa de la religión. ¿Sí? Bien, entonces pues por eso se opone a lo religioso, pero pues tenemos que tener en cuenta el contexto que estaba Marx. Básicamente los judíos eran perseguidos en Alemania y pues al ser así perseguidos, pues obviamente no puede tener una riqueza eh, como tal. Entonces, pues esa era la situación que pasaba. Bien, bien, entonces vamos ahora a abrir para preguntas respecto a este tema. Este es el tema, digamos, de todos los 7 principios, pensamiento en contra de los 7 principios, el más amplio, el que más se ha trabajado de todos, el tema más extendido de todos en todas las naciones. Hoy lo estamos viendo en Colombia, como la idea socialista está ascendiendo. Afortunadamente, digamos, los que siguen, Petro es pues, un ateo socialista comunista, pero los que lo siguen a él son socialistas más progresistas que comunistas. Y Petro pues es muy vago, entonces pues también para hacer el mal hay que planearlo y hay que trabajar para ello. Entonces pues lo que vemos es un desorden, una improvisación, ¿sí? E inclusive eh, un empuje del progresismo sobre el comunismo, ¿sí? Eh, que a diferencia, digamos, de de acá de Venezuela, pues sí hubo un empuje más del comunismo. Hasta ahora el progresismo está empezando acá en Venezuela, porque pues hubo un acuerdo con los Castro y con Cuba, ¿no? Aquí también lo hay, allí también lo hay en Colombia, pero de una manera diferente. No solo un acuerdo con Cuba, sino un acuerdo más global con el globalismo, ¿no? Esa es la idea. Bien, bien, entonces vamos a pasar a preguntas. Yo quiero a ver, pedir como unas aclaraciones. Claro, Cuando yo me metí al marxismo, nos decían que hasta Marx los filósofos lo que hacían era interpretar el mundo. A partir de Marx, la filosofía cambia porque ya no era interpretarlo, sino transformarlo. Y realmente Marx trae unos desarrollos prácticos de cómo el mundo puede transformarse a través de los medios de producción, a través de toda una teoría económica en donde va a haber, decían ellos, igualdad. Entonces, uno, eso. Dos, yo nunca había escuchado que Marx fuera homosexual. Sé de su relación cercana con Engels. Además, Engels fue el protector de él y el protector incluso de la familia de Marx, y además de la cercanía de ellos. Entonces, no, quisiera como saber en qué se basa esa afirmación. Y tercero, ¿qué determina si una persona es o no es comunista? Lo que determina si una persona o un gobernante es o no o es comunista es el modelo económico que implanta en el país. El modelo económico que desarrolla Petro no es marxista, no es comunista. Petro no es comunista. Petro nace del movimiento 19 de abril, cuando le roban las elecciones a Rojas Pinilla y ellos dicen no hay forma de llegar al poder por las elecciones, sino por las armas. Entonces nos vamos para el monte. ¿Quiénes se van para el monte? Los de la NAPO, que habían respaldado a Rojas y le robaron las elecciones. ¿De dónde viene la NAPO? La NAPO viene del Partido Conservador. El origen de Petro es conservador, no es marxista. Tanto que la Coordinadora Nacional Guerrillera
no aceptó al M-19 en sus filas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Petro durante su gobierno? Todo lo ha hecho bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional. Su modelo económico no ha cambiado, no ha implementado una sola política marxista, una sola política. Claro, yo no soy defensor del marxismo hoy, por supuesto, pero como lo conocí, entonces yo sé que no está implementando ninguna política económica marxista, sino está haciendo populismo. Y populismo no de izquierda, populismo de derecha, porque él viene de la derecha, en mi humilde opinión. Era eso lo que quería decir. Es verdad que tu origen en el M-19 y todo ello. Digamos, bueno, la primera, lo de Marx. Eh, la idea de Marx filosófica acerca de la transformación y ello es una interpretación de lo que él hizo, pero no es lo que él propuso. Lo que él propuso es una idea materialista, económica, Sí. y como la economía es práctica y es común a toda la gente, entonces, digamos, esa idea filosófica fue lo que con Marx pasó esto. Pero no era que él tenía esas ideas, sino que lo que él hizo fue una proposición de un sistema económico. Por eso el comunismo es un sistema económico. Y es correcto. El comunismo tiene que ver es con la economía. El socialismo es el control del individuo por parte del Estado, pero para que haya comunismo tiene que haber primero socialismo. Es imposible que la gente entregue, ¿sí?, su propiedad voluntariamente, toda la gente, porque hay gente que no va a estar de acuerdo con ello. Porque pueden haber gente que sí, ¿sí? Y sí, vamos a trabajar para todos. Obviamente, quienes van a entregar la propiedad, los comunistas. Pero ¿cuáles comunistas? Los que no tienen el control. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en la historia del comunismo es que los comunistas que tienen el control, pues viven en ideas, o sea, en propiedades que no han entregado, ¿sí? Y los otros sí, sí, es así, o sea, que realmente no se entrega la propiedad. Ahora, en la parte del homosexualismo, hay varios estudios acerca de ello en su correspondencia. Eh, Hay un estudio de, de la, del Centro Moral Luterano, ¿sí? En Centro Moral Luterano en Alemania. Y ellos, digamos, hacen una, digamos, de investigación, una remembranza de las fiestas de Marx y de sus amigos. Bien. Y pues entonces allí hablan que había homosexualismo y bisexual, pues él también tenía una familia. Marx, digamos, no es como un homosexualismo. Básicamente era una cuestión de sus fiestas y de sus tragos, pero tampoco, ni Marx fue mujeriego, ¿sí? Bien, muchas mujeres, ¿sí? Básicamente era más algo entre ese grupo, ¿sí? Ellos ni siquiera quisieron implantar una ideología de esa perversión. O sea, no era una cuestión de su pensamiento, sino básicamente una cuestión más de un comportamiento, ¿sí?, de ellos en sus fiestas, pero no era una cuestión de pensamiento. Bien, pero sí hay algunos materiales para investigar ello. También en el mismo libro, el Mar Desconocido, ahí también hay algunas cosas acerca de ello. Entonces, eso. Y tercero, pues lo de Petro es correcto, él nace en el M-19. Me refiero, digamos, a que su movimiento ha hablado acerca, o digamos, no su movimiento, él ha hablado de una forma de idea comunista, pero para gente, como discurso, pero pues obviamente Petro no es realmente un comunista que uno diga, inclusive los mismos del Partido Comunista que no lo quieren, ¿no? Y no lo han querido muchas veces. Por ello, ni a él ni al M, por ejemplo, una de las cosas terribles que sucedió eh, con el trabajo del M-19 en el Palacio de Justicia, fue que eh,
pues un trabajo que le hicieron a Pablo Escobar, y Pablo Escobar pues también estaba involucrado, no directamente hacia el paramilitarismo, pero sí en el asesinato de personas que tenían que ver también con el comunismo, ¿bien? Sobre todo en Antioquia, en la región del Bagre y de toda esta región del Oro, ahí también él actuó en contra de eso. Entonces, eso se ve pues como traición allí. Y también, pues ahora más reciente, pues Petro al unirse con Santos, ¿sí? Eh, que digamos, pues traiciona todas las ideas socialistas. Me refiero en la campaña, o sea, cuando apoya a Santos en la segunda vuelta. ¿Bien? Entonces, pues sí, sí, digamos, yo creo que Petro no tiene como tal una ideología, sino tiene un discurso utópico, pero como tal, una ideología que quiera presentarlo, ¿sí? No hay. Básicamente quería él ser presidente y ya, pero lo vemos pues en su gobierno con todo el grado de improvisación que hay. Bien, Gina tiene una pregunta, veamos con Gina. Bueno, Dale. muchísimas gracias por toda tu explicación, maestro Oscar. Pero yo quisiera saber si hay, tú dices que la propiedad privada es inherente al, pues, al ser humano. Yo quisiera saber como cuál es la fuente, No robarás. pues, ok, bueno, esa es una. Robarás, se Pero respeta la adicionalmente propiedad quería privada. preguntarte, ok, y otra pregunta, o sea, al día de hoy, pues quisiera saber, pues teniendo en cuenta que en todos los colegios y como que se está imponiendo pues como todo el tema de la agenda, pues toda esta nueva agenda de progresismo y demás, ¿de dónde sale o cuál es la fuente o quién está imponiendo esta agenda o desde dónde viene? Pues porque como que, no sé, para mí no es como muy claro de dónde viene como toda esta nueva tendencia, pues porque uno sabe que se le están imponiendo y que de algún lado viene, pero para mí no es claro de dónde, cuál es la fuente. Entonces quisiera saber de dónde proviene. Esas eran mis preguntas. Gracias. Bien, entonces, bueno, entonces la primera, no robarás, implica pues que no puedo quitar la propiedad privada de otra persona, pero también implica que pues la propiedad tengo que producirla, porque si no la puedo robar, pues me toca producirla y la forma de producir la propiedad es el trabajo. Bien. Entonces, pues hay que trabajar para tener propiedad privada. Ahora, con la propiedad privada, al ser privada, pues yo decido qué hago, yo puedo regalarla si yo quiero, ¿sí? Eso es diferente, esa es la generosidad de hecho. En el caso ya, digamos, de las ideas progresistas, pues sí, se está impulsando unos pensamientos en contra de la familia, básicamente en contra ni siquiera, o sea, realmente no son ni siquiera el primer punto en contra de la religión, no, que digamos era una idea comunista, ¿sí? Bueno, una idea que ha habido en diferentes pensamientos, pero digamos que en el pensamiento comunista era bien importante. Ahorita en el pensamiento progresista, cada cual puede hacer lo que quiera, ¿sí? La verdad es lo que diga la sociedad, pero no la sino la sociedad, ¿sí? De aquello, eh, va, digamos, pueda justificar o de cualquier pecado que puede ser verdad y hay que justificarlo porque es progreso. Entonces, no cualquiera, esa es la diferencia en el progresismo. Si son ideas, entonces digamos se debate, pero en el progresismo no debates ideas buenas, lo que es el pecado, sí, no es malo, es lo que quiere decir. Y es lo que es el progresismo, entonces que cuando se acepta que la persona pueda decir lo que quiera, entonces hay progreso en la sociedad. ¿De dónde viene esto? Bueno, como ideología, mmm, es un resultado del posmodernismo. Posmodernismo influenciado por las ideas socialistas comunistas, pero también, ¿sí? Por la persecución religiosa y la persecución de los religiosos a otros, ¿sí? Entonces, el mal testimonio
y y de la complacencia, sobre todo de la complacencia con el mal, dado en Alemania con el nazismo. ¿Sí? De ahí tiene un enfoque de crecimiento grande en las ideas del progresismo, cuando la Iglesia Católica y Irana pues se unen apoyan a Hitler, ¿no? Bien, entonces esa reacción ante eso es el boom del progresismo. ¿De dónde viene? Bien, pues básicamente hay diferencia de las ideas de, de antes, que eran ideas, que era un debate de ideas, pues que estemos equivocados en las ideas, pero vamos a debatirlas. Lo que se quería era la verdad a través de las ideas. En el progresismo no hay verdad, entonces es el pecado de la gente, o sea, que para ellos no es pecado, cada cual puede hacer lo que quiera, entonces tienen que legislarse. ¿Sí? Entonces cambia, la verdad es cambiante, pero básicamente legalizar el mal. Bien, esa es la idea. Y viene diferencias que de ideologías a partir de políticas, y la política acá no me refiero solo al gobierno civil, sino a las políticas de un país, lo político, el ámbito de cómo hacemos para que mi pensamiento se dé en la realidad con evidencias, el pensamiento del otro también. Entonces, ¿cómo vemos esas evidencias? Como hay un debate ideológico para ver qué ponemos en la sociedad. En el progresismo no hay eso. Entonces, los no son las ideas y la filosofía, ¿sí? Sino son capitales. ¿Sí? Es una idea de gente con dinero que está actuando en contra de la familia. ¿Por qué? Porque ya pasaron la idea del, de que quien controle todo sean los gobiernos y la política global, a una idea de control económico y pues influenciando pues a través de las organizaciones globales, en este caso la ONU, la UNICEF, todo ello, básicamente ¿para qué? Para hacer más capital, ¿sí? Es una idea económica, hacer más capital, eh, y además ni siquiera atacando una idea religiosa, sino eh, controlando la humanidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos creen, no todos, pero algunos creen que somos muchos. ¿Mm? Entonces, pues hay que acabar con algo de la gente. Entonces, ni siquiera porque quieran ir en contra de la familia cristiana y los principios, no, ¿sí? Somos muchos. Entonces, porque pues se ve como muchos animales, entonces hay que hacer menos, entonces vamos a promover el aborto, vamos a promover el homosexualismo. ¿Mm? Otros dicen, bueno, necesitamos saber cómo controlar a la gente para producir más dinero. ¿Mm? Entonces vamos a empezar a decir que esto es bueno. Entonces vamos a controlar los medios para que digan que esto es bueno porque esta política nos sirve para nuestro propósito. Pero así como alguien con una política nos sirve, otra política en contra de esa política, un debate ideológico también nos puede servir, porque ellos no tienen un debate ideológico como tal. Entonces, esa es la idea que se tiene y pues son grandes capitales económicos. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con lo que hubo de la pandemia. Eh, pues las acciones de el Grupo Económico Europeo, eh, una empresa farmacéutica que no valía, o sea, valía, pero no era tan grande como lo es hoy, luego después de la vacunación. Entonces, pues ahora es la segunda empresa farmacéutica más grande del mundo. Entonces, básicamente es para producir más dinero, ¿sí? Y ellos, y un grupo de personas gobernar el mundo, ya no se necesitan los países, sino un grupo de personas, ¿sí? Gobernando el mundo. Bien, siempre se ha tratado y ha habido, pero se necesitaba la política, se necesitaban países para eso, la política internacional, sobornar a estos, impulsar eso por los países. Y ahora, digamos, básicamente es una agenda, pues, no en cada país, sino sobre los países. ¿Y cómo se hace esa agenda? Dinero, ¿sí?
Entonces, digamos, por ejemplo, y con dinero sabiendo que los progresistas se lo van a robar. Entonces, vamos a dar tanto dinero para esto. Entonces, voy a dar para la campaña de persona, porque esta persona lo va a hacer. Vemos, por ejemplo, que la reunión que tuvo que cuando, cuando ganó la presidencia, después de las reuniones, digamos, de protocolo con los embajadores y todas estas cosas, fue con el grupo Soros. Entonces, pues Duque está light, globalista, del globalismo, ¿ven? Y así pues con el progresismo, es ello, ¿no? Eso es una agenda de más dinero, ¿sí? Es decir, dinero realmente, o sea, es una producción global de dinero. Y con ese dinero, pues tener más control de la gente ya sin necesidad de los políticos de países, sino ahora los políticos los sobornamos y listo, ellos hacen lo que nosotros queremos y pues eso es lo que se está haciendo, ¿no? En el mundo. Ya no hay un pensamiento, ya no hay una ideología, entonces, ¿qué vemos? No, los órganos sexuales no el sexo de las personas, dicen, ¿cierto? Pero si quieres ser hombre, entonces es ser mujer, hombre, pues te tengo que cambiar tu órgano sexual en una operación. Entonces, no que no definía. ¿Sí? Entonces, contradicen, es lleno de contradicciones. Ya no hay un debate ideológico, ¿sí? Sino una idea económica, ¿sí? Es realmente una idea ultracapitalista. ¿Sí? El progresismo es una idea globalista para hacer capital. Javier, dale. Muchas gracias. Buenos días. Eh, una consulta. Yo he escuchado a Mojica, que fue el presidente de Uruguay. Entonces, me gustaría como qué concepto tiene usted sobre él. Y segundo, también sobre otra persona que fue senador, John Milton Rodríguez, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, nosotros digamos que vemos cosas muy externas y no podemos ver cómo ha sido el movimiento digamos, de esas dos personas. Para evaluar algo es a través del objetivo, no de los objetivos. Entonces, Pepe Mojica es alguien que habla bien, tiene un buen discurso, habla acerca de las ideas socialistas, fue guerrillero, pero tiene un buen discurso y es coherente con lo que habla, ¿bien? Aunque está equivocado, ¿sí? Pero, pues su presidencia, pues la tenemos que evaluar con los números, ¿sí? Y cuando vemos los números en todas las esferas de la nación, pues vamos a ver que fue una pésima presidencia en Uruguay. ¿Sí? Eh, digamos, la época de la historia donde en Uruguay que casi no hay inflación, sino deflación, hubo inflación, eh, mayor cantidad de gasto público en toda la historia de Uruguay. Bien, y recordemos que Uruguay es un país muy sensible porque son 3 millones de personas nomás en todo el país. Entonces, hay poca gente para producir. ¿Bien? Y crecimiento del ateísmo, ¿sí? Nuevamente como antes. Entonces, básicamente, la Virginia Mojica, a Pepe Mojica, se perdió todo el trabajo que se había hecho dentro de los cristianos allá. Entonces, lo que vemos es unas ideas, o sea, unos números, pues, que no hablan muy bien, ¿sí? Pero, pues, él hablaba muy bien, o sea, que no habla muy bien de él, pero él tenía un muy buen discurso. Y además tenía una ventaja, ¿sí? Que generaba ternura. ¿Sí? Entonces, pues, esa fue su idea. Digamos, fue un poco más coherente, digamos, del pensamiento socialista, fue coherente, no fue suntuoso, no tuvo, digamos, esa idea del dinero, pero, pero sí estuvo pues equivocado y pues no hizo una buena presidencia. En el caso de John Milton, pues tenemos que mirar los requisitos para elegir gobernantes civiles y ver sus actitudes, ¿bien? Yo pues considero que no me representa porque pues no veo aplicación de los principios bíblicos.
sino veo más a veces un eco de algunas políticas, pero con un interés específico acerca de el poder y el nombre, y también el dinero. Entonces, aunque él recibe muy buen dinero de su iglesia, y produce muy bien dinero, pues hay más dinero en el gobierno. Oscar, una cosa, es que yo lo que veo de Petro es que él se camufla con esa vaina de progresismo, de izquierda, pero él hace parte de todo lo que ha venido